Ahora continúa la ponencia don José Javier Tárraga Flores, como he dicho antes, bombero en Alicante, instructor internacional en rescates de vehículos y formador de formadores en nuevas técnicas selectivas de inmovilización y movilización, e inventor de los tableros de rescate J. Buenos días. Bueno, la presentación ya sobra, ya nos la ha explicado Ricardo. Luego tendré también unas emotivas palabras para él, porque creo que se lo ha ganado con creces. Añadir un poquito más a lo que ha explicado el doctor Luis Ayala, poco más, porque vamos en consonancia, obviamente vamos por el mismo camino de cara a la dinámica como profesionales de cada intervención. Vamos a ver si esto funciona. Vale. Bueno, voy a entrar con unas pequeñas cifras. Que son como muy emotivas, a su vez que dejan mucho, dicen mucho en sí del planteamiento de lo que conlleva un accidente de tráfico. Cuando digo esto me refiero, generalizo. Aquí se habla mucho de lo que es el rescate pediátrico, de un entorno en sí, como tal es el Congreso de Pediatría, pero no tenemos que descartar que el accidente está ahí fuera en la calle y cuando se da en un núcleo familiar o se da pues de una forma pues adversa a las circunstancias. Dicen que el cementerio está lleno de víctimas. Bueno, miren, aquí nos encontramos con que esta estadística es la que cerró la Dirección General de Tráfico, la última, la reciente, que es la del 2018, y habla de 1.180 fallecidos en lo que es el territorio nacional. Cuando damos esta cifra hablamos de todo lo que conlleva accidente de tráfico. Pero yo quiero matizar que los fallecidos, desgraciadamente, pues quedan ahí. Es una pérdida tremenda para los familiares, una pérdida tremenda para los amigos, para todo. Y el tiempo, pues desgraciadamente, lo va curando. Se tardará más, se tardará menos por nuestra ideología, nuestra cultura, pero se va curando. Pero sí que quiero hacer hincapié no en los fallecidos, sino en las personas que quedan dependientes de ese accidente de tráfico. Eso hay que multiplicarlo por 12, por 14, por 15, llega a ser hasta un 15% más con relación al accidente. Las personas que quedan con una lesión que es una lesión añadida que hay veces que es irreversible. De eso vamos a intentar hablar un poquito en la pequeña exposición que damos. Bueno, repito, 1.180 fallecidos en España. Esta estadística es de Europa. Aquí nos vamos ya a 26.000 fallecidos. Estamos hablando de la Unión Europea. El número de heridos graves en accidentes de tráfico en la Unión Europea conlleva y asciende casi a 135.000 personas, que a partir de ese momento de lo que es la lesión que se ha dado en ese tráfico, en ese trauma, en esa transferencia de energía, como bien ha comentado el doctor Luis, la cinemática que se da, a partir de ese momento nos vamos a quedar con una cifra verdaderamente astronómica. Seguimos avanzando, porque quiero puntualizarme en lo otro, y aquí tenemos una estadística que la verdad es que pone los pelos de punta. Miren ustedes, esta estadística es el accidente de tráfico en el mundo. En el mundo fallecen en el orden de 1.250.000 personas al año. En el mundo, cuando digo esto me refiero pues, en todos los países. Quiero puntualizar aquí que el 49% de estos accidentes, de estos fallecimientos, vienen derivados de peatones, de motos, de bicicletas. Luego, el otro 51% sí que conlleva o engloba vehículos, autobuses y una serie de entornos que va vinculado y relacionado con tráfico. También puntualizar, no sé si va el puntero, no sé si lo verán ustedes de ahí, que tenemos, para nuestra suerte, nuestra desgracia, tenemos un baremo de dependiendo de dónde vives, tienes más derecho a vivir o vas a vivir más. Pues realmente es cierto. Aquí tenemos una estadística sacada, no sé si la aprecian, pero por ejemplo el índice de mortandad por millón de habitantes en Europa es de un 9,3%.
En tanto, en África estamos hablando de casi un 27%. Miren, valoren la gran diferencia que hay. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor, y afortunadamente gracias a congresos como este, a campañas que se están dando a nivel de la Dirección General de Tráfico, hablo desde España, de Europa, de otras direcciones generales, hablo de campañas en cierto modo represivas. A todos nos pica el bolsillo cuando nos paran porque ese día nos hemos pasado un poquito o bastante y nos meten 5 puntos de descuento de carnet y 500 euros de multa. Pues ese tipo de campañas que se están dando repercuten en que seamos conscientes a la hora de coger un vehículo, de concienciarnos en lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Obviamente también influyen mucho aquí lo que son las vías que tenemos a nivel de vía urbana, a nivel de vía interurbana. Nosotros la subida vial en España, afortunadamente, está bastante bien, bastante bien. Eso no quiere decir que no tenemos que seguir superándolo y matizando pues una serie de factores en lo que son en las infraestructuras. Sí que puedo decir que nosotros viajamos mucho por todo el mundo y hay veces que vemos otros países que decimos, virgencita, que nos quedemos como estamos, viendo lo que hay. El último viaje que hemos hecho desde Rescate J, desde la Asociación Arte, ha sido la semana pasada. Estuvimos en Bogotá, 10 millones de habitantes, eso es un caos. Ahí no tienes derecho a pasar por un paso de cebra ni nada. Allí, iba a decir una expresión un poco drástica, pero ahí, lamentablemente, la vida no vale nada, no vale nada. Es una jungla, es un hervidero. Aquí, por lo menos, nos respetan cuando vamos a hacer el amago de cruzar un paso de cebra, ¿vale? Bueno, pues aquí, matizando esto, nos vamos a otro tipo de países, como Europa o lo que sea, nos encontramos que el índice va bajando, afortunadamente, bien por las vías, bien por las campañas que se dan con relación a qué es lo que ocurre cuando vas en unas condiciones no correctas, puedes generar un accidente o complicar la vida o matizar a alguien más a los demás. Seguimos avanzando. Mire, el objetivo principal de una inmovilización, voy a entrar ya en dinámica, no es otra que se establece, hay una estadística que es bastante real, que entre un 3 y un 25% de las lesiones las generan los propios intervinientes sobre las víctimas por mala praxis. Eso no quiere decir que seamos los profesionales estamos formándonos constantemente y afortunadamente pues estamos sacando nuevas dinámicas, nuevas sistemáticas de cara a intervención, como hicieron ayer los compañeros de arte, una exposición, un relato como muy directo, gracias al genial Juan Manuel, lo vieron ustedes en directo y la verdad es que es como se interviene, como trabajamos en un accidente como tal, los pasos a seguir. Pero sí que nos encontramos con un factor que a veces cuando hay un accidente hay gente que colabora o quiere colaborar, que no es profesional, simplemente se lo ha encontrado y quiere ayudar. Y hay veces que esa ayuda, más que ayudar, desfavorece, por el mero hecho de lo que es, digamos, la inmovilización sobre la propia persona con relación a la columna vertebral, con relación a cervicales o con relación a la propia extracción. Es lo que se da sobre todo por la mala praxis que se genera. Lo importante en una inmovilización es estabilizar las lesiones existentes, en tanto las identifiquemos, en una primera valoración. Luego evitar el dolor y el shock, obviamente. Corregir deformaciones si se puede, no vamos a llevarlo a un sitio correcto cuando vamos a generar más daño de lo que hay. Obviamente disminuir un sangrado, con lo que en control hemorrágico, y luego evitar lesiones secundarias, que eso lo haríamos en una siguiente valoración. No sé si van a ver esto de aquí. Aquí tenemos las características generales de lo que es la inmovilización. Establecemos que lo primero que debemos hacer, como cualquier manual de primer auxilio se precie, lo primero es mantener la vía aérea abierta, si no, no vamos a conseguir nada, la persona se nos va a fallecer. A partir de ese momento se debe de inmovilizar adecuadamente, se deben de utilizar todos los tipos, o sea, lo que vamos a utilizar sirve para todo tipo de, en este caso, de paciente, sea pediátrico, sea adulto, luego lo ajustaremos, lo adaptaremos, con ese tipo hay, digamos, una serie de alternativas o dispositivos que son ya férulas. Hay collarines que últimamente se le están llamando férulas porque inmovilizan en posición encontrada. Nosotros últimamente estamos trabajando con unos collarines muy efectivos a tal efecto. Luego, pues obviamente tiene que ser de fácil utilización y luego, pues si en la medida de la posibilidad se cabe, por los estudios que establecen y que se dicen, que sea radiotransparente. ¿Por qué digo radiotransparente? Porque se intenta, en la medida de lo posible, donde ha ocurrido el accidente a la persona,
valga la redundancia, empaquetarla. Empaquetarla, cuando me refiero a empaquetarla, me refiero que le vamos a poner el collarín, vamos a ponerle, pues si corresponde, un tablero espinal adecuado, o un colchón de vacío, una férula, lo que corresponda, y desde el accidente tiene que llegar sin haber transferencia de camillas, transferencia de serie de objetivos que vamos a mover a la víctima, tiene que llegar a quirófano, que por cierto donde se salvan las vidas, donde está la sangre, donde están los doctores que se dedican a ello, suponiendo en un trauma severo. ¿Qué es la lesión medular? Como viene comentando antes el doctor Luis Ayala, la lesión medular no es ni más ni menos que se define como un proceso patológico de etiología variable, que es el resultado de la alteración temporal permanente o de la función motora sensitiva o autonómica. ¿Qué quiero decir con eso? Que tal cual estamos ahora mismo, salimos allá afuera y por la transferencia de energía que tenemos a raíz de ese accidente de tráfico, caída de moto, atropello, lo que sea, dependiendo en qué parte de nuestra anatomía humana, concretamente en la columna, nos dé esa transmisión de energía, nos va a generar una lesión que posiblemente sea ya irreversible. Aquí tengo una diapositiva, si están viendo ustedes, es una diapositiva bastante agresiva. Esa diapositiva queda ahí a la altura de las dorsales, por debajo de las cervicales, y tenemos aquí un seccionamiento completo. Eso va a generar a la persona una posible paraplegia para los restos. Es una persona que automáticamente va a cambiar el estatus de su vida, el estatus de su entorno, de su alrededor. En primera persona, porque va a ser ya su autonomía va a desaparecer, sino luego en el entorno de la gente que le rodea, como tiene que estar trabajando con ellos. Sobre esto decimos que la lesión medular supone un gran impacto socioeconómico para la persona, la familia y el Estado. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2020 la lesión medular ocupará una de las 5 principales causas de discapacidad a nivel mundial. Es muy importante, como he comentado antes, desarrollar programas de atención primaria y preventivas. Y obviamente, luego, dentro de todo este tipo de alternativas, pues como ustedes saben, se ha tratado mucho en estas jornadas el tema de la nueva versión, los nuevos estudios que hay sobre las sillas pediátricas, nuevas versiones que hay, por ejemplo, como comentó Miquel Garrido, sobre el tema de restricción en autobuses por los sistemas que estamos trabajando, que se están trabajando ya. Pues eso es un suma, que afortunadamente es favorable de cara a evitar esa lesión medular. Decimos también que la incidencia de la lesión medular en Europa ha aumentado en España. En España se estima que entre 12 y 20 casos se dan por millón de habitantes. También establece una estadística ahí que de 3 de cada 1 son hombres, posiblemente por el tránsito de trabajo, de funcionamiento, no lo sé, esa estadística a mí no me termina de convencer, que de cada 4, 3 sean hombres y 1 mujer, de cara al accidente. Eso casi está más equilibrado a día de hoy. Y luego, obviamente, la principal causa de la lesión medular no es otra que los accidentes de tráfico. Aquí, como bien ha comentado el doctor, existen, digamos que nosotros tenemos unas herramientas. Las herramientas son estos estudios, existen 4 estudios. Los estudios estos vienen todo del otro hemisferio, de la parte de Estados Unidos, Canadá, toda esta zona. Son unos estudios que algunos tienen desde el año 1994, lo que son los protocolos, y digamos que son nuestras herramientas. Como bien ha comentado Luis, no voy a entrar en esa dinámica, pues ya lo ha explicado él perfectamente. Las herramientas estas que tenemos nosotros a la hora de intervenir en una dinámica de accidente somos las que vamos a utilizar para poder trabajar o estudiar, hacer una primera evaluación de cara a la víctima. Aquí vamos a hablar ahora en un principio de lo que son la columna vertebral, que lo quería explicar un poquito, donde nosotros nos especializamos de cara a la inmovilización y movilización, intentando en la medida de lo posible generar o romper la estadística esa del 3 al 25% al interviniente por mala praxis.
Decir que sobre los 33 vértebras que tenemos en la columna vertebral es una obra de arte, es una maravilla, va de menor a mayor, porque obviamente va sujetando o sosteniendo lo que es el peso de la anatomía humana. Las primeras, que son las 7 cervicales, son las más delicadas o las mortales de necesidad. Si ese tipo de, digamos, de cizallamiento, de aplastamiento, lo tenemos sobre las cervicales, posiblemente el resultado sea fallecimiento. Mientras que conforme vamos bajando la columna vertebral para abajo, pues nos vamos a encontrar con una serie de paraplegias, tetraplegias que se pueden dar. La tetraplegia no va a dejar a la persona inconsciente completamente, ya va a ser dependiente, y la paraplegia, pues bueno, va a tener posibilidad de poder trabajar en cierto modo con sus órganos que vayan a funcionar, incluso con miembros y algún tipo de miembros, tanto superiores como inferiores. Hay veces que los inferiores no van. Decir que bueno, que la columna vertebral como tal es un blindaje para que lo que es en la columna como tal, lo que es la médula, que es la parte que va a mandar la orden de movimiento, de nervios, de sensibilidad sobre todo el cuerpo, es concretamente la médula, y la médula va por dentro de la columna vertebral súper blindada. Para que esto se desplace o se rompa, han habido muchas pruebas que han hecho, obviamente, en cirujanos, en laboratorio, con cadáveres, sobre cómo secciona una columna vertebral. Cuesta muchísimo romper una columna vertebral, seccionarla, porque es el anclaje que tiene, el blindaje con relación a la médula. Con esto quiero decirles que como bien ha comentado Luis, que de cara a la transferencia de energía que se recibe, hay veces que por la cinemática que se da es cuando nos vamos a encontrar pues esa adquisición de fuerza que nos va a establecer ese tipo de lesión. Aquí, como bien ha comentado también el doctor Luis, aquí nos vamos a encontrar esta dinámica que se da con mucha frecuencia. Esto se puede dar de ahora para dentro de 2 minutos, desgraciadamente. Esto es lo que es en un principio un latigazo cervical. Un latigazo cervical que nos lo vamos a encontrar o lo podemos encontrar desgraciadamente en cualquier momento. Esta que tenemos aquí en nuestra parte izquierda, conforme están viendo ustedes, ¿correcto? Eso viene a ser, en este caso, un alcance. El alcance es cuando recibimos un golpe por la parte de atrás. Estamos esperando un semáforo y nos llega un señor que no se da cuenta porque está hablando por móvil o no se da cuenta en ese momento, no ha frenado a tiempo y nos da por detrás. Lo que consigue con esto es que nuestra cabeza no la gire hacia la parte de atrás, pero además en momentos secuenciales, en microsegundos, conforme va la cabeza hacia atrás, luego la va a mandar hacia adelante por la propia inercia. Esa expansión que nos está dando sobre las cervicales va a generar una hiperextensión severa que posiblemente tenga ya una lesión en un futuro bastante grave. Mientras que lo contrario sería un golpe frontal. Está haciendo una hiperflexión, si lo están viendo, la cabeza nos va a venir hacia adelante y luego con la misma inercia nos va a retroceder, nos va a llegar hacia atrás. Yo desde aquí quiero puntualizar, les voy a dar un pequeño consejo, bajo mi punto de vista. Cuando suban a su vehículo, pónganse lo que es el reposacabezas alineado a su medida, aunque sea el coche de su hermano, de un vecino que lo deja en ese momento. La medida exacta sería por encima de la cabeza. La parte de arriba del reposacabezas con la cabeza. Esa es la medida exacta. Y siempre manteniendo de 3 a 5 centímetros del reposacabezas con relación a lo que es el cuero cabelludo. Esa es la situación ideal para que el reposacabezas haga su función. Aquí tenemos el síndrome del latigazo cervical. Esto se está dando constantemente al cabo del día, un sinfín de veces, y ya esto de por sí, una simple lesión tan sencilla como esta, nos está generando una lesión ya severa para la propia persona, ya para los restos. Decirles que bueno, esto es lo más sencillo en un principio que nos podemos encontrar dentro de un accidente de tráfico, que obviamente los bomberos ni vamos a intervenir porque el coche no está deformado y vamos a poder acceder a él sin ningún tipo de adversidad. A este vídeo no se me está descargando. Luis, ¿le puedes dar un momentito ahí al play? Este vídeo. Sí, dale. Aquí tenemos no solamente un latigazo cervical, sino lo que ha comentado Luis con relación al cerebro.
Miren el cerebro está expandido, está flotando dentro del cráneo. Sigo avanzando, es que tan poquito tiempo queremos meter tantas cosas que a veces nos complica un poquitín. Con esta diapositiva lo que queríamos que vieran el efecto real de un alcance. Aquí ha sido un poco más severo porque más que un latigazo cervical, luego posiblemente tenga una lesión craneoencefálica grave. Decir también que bueno, nosotros en un principio, de cara al tratamiento sobre el paciente, pues dependiendo de una serie de dispositivos que tenemos en el mercado, vamos a establecer tal cual, dependiendo de la evaluación que se dé, o pues desde un simple collarín, como bien ha comentado Luis, hay que montarlo también entre dos personas, uno el que va a hacer el control cervical manual y el otro el que va a montar el dispositivo, a irnos a colchones de vacío, férulas, tableros espinales y una serie de cosas que se dan para la extracción. Luego tendremos unos talleres, van a haber también unas extracciones aquí en directo, que bueno, desde la organización se va a marcar para que lo vean, y muy interesante, sobre todo los que no están en el mundo de la materia, en el mundo profesional, vean cómo van a intervenir los bomberos, cómo van a intervenir los compañeros a la hora de extracción de personas. Eso será posterior. Aquí tenemos también unas pesquisas de extracción, que es lo que intentamos hacer en este caso, los intervinientes, los rescatadores, de cara a la persona. Estamos barajando la hipótesis de que esta persona es un conductor, de cara a cómo deberíamos de extraerla del vehículo, para evitar añadir lesión a la que él tiene. Si intentamos buscar el ángulo cero, que es la parte de atrás, vamos a sacar a la persona alineada. De esta forma vamos a intentar no generarle más lesión de la que tiene. En tanto en cuanto, si nos vamos en este caso a 60 grados, 25 grados, dentro de la posibilidad no vamos a mover tanto lo que es la cadera y pelvis, con el correspondiente daño o lesión añadida que le podamos dar dentro de la transferencia de energía que ha podido tener. Lo último que intentaremos hacer siempre va a ser buscar los 90 grados. Es un giro muy agresivo con relación a esa persona por la transferencia de energía que ha tenido, y nosotros vamos a hacerle muchísimo más daño. Aquí tendríamos la extracción 0 grados, pero esto lo voy a pasar rápido porque lo van a ver perfectamente ahí en la exposición que se dé, cómo tenemos que trabajar, las pautas a seguir, desde el simple collarín a seguir avanzando. Esto sería la extracción urgente, vamos a manejar una extracción urgente, no sin antes decir que, bueno, si nos encontramos cualquiera de nosotros en un accidente un día, que vemos que el vehículo está empezando a incendiarse por las nuevas tecnologías, que lo que sea, pues es tan sencillo que aplicar la maniobra de Reuter o sacarlo a la fuerza. La vida prevalece sobre la lesión que le podamos añadir. Desgraciadamente, en un incendio, si la persona está atrapada, como no la saquemos, difícil solución va a tener. Aquí tenemos también, pues eso, una serie de tableros espinales de última generación, que son los tableros espinales curvos que estamos trabajando de hace 3 años y medio ya con ellos, que son polivalentes. Cuando digo polivalentes es porque nosotros en nuestra pequeña ferretería andante, que es el camión rojo, ahí tenemos que llevar de todo, como bomberos tenemos que llevar de todo para cualquier situación que se nos dé, pero tienen que ser polivalentes, que nos sirvan para trabajar en altura, para trabajar un rescate de accidentes de tráfico, para trabajar, como van a ver ahora, en agua, para que se den una serie de circunstancias que se establecen, marcando las pautas siempre de tener a la persona, en la medida de lo posible, la columna vertebral alineada con relación a las cervicales. Aquí tenemos, bueno, una serie de pruebas pruebas, más que pruebas, trabajos que se han hecho, de desniveles, concretamente en la Comunidad Valenciana, aquí en Andalucía también, y donde más están trabajando con ellos, en la Comunidad de Madrid. Hay unos, hay unos dispositivos, unos helicópteros que están medicalizados, y de cara a la transferencia de energía, esos accidentes tan severos que se dan, automáticamente mandan un helicóptero para que in situ se recoja a esa persona, se empaquete. Es un helicóptero medicalizado, va con médico, va con enfermero, digamos, se estabiliza ahí en la medida de lo posible a la víctima, y automáticamente se evacúa a un punto de referencia, a un hospital, por la severidad y la gravedad que se está dando en ese tipo de accidentes.
Aquí también tenemos, sobre todo los que vivimos en litorales, como afortunadamente estamos aquí en Roquetas. Yo pertenezco a Alicante, desgraciadamente tengo que decirles que también es una ciudad de servicios, una ciudad que se dedica al turismo, que tenemos mucho turismo y que hay mucha imprudencia, ya no por el turista, sino por el nacional, de cara al agua. El agua es tan severo y tan rígida como un suelo duro, como un hormigón, como cualquier otra cosa. De cara a una transferencia de energía, llámese porque uno va con una moto acuática y se desliza y tropieza sobre el propio agua, porque caiga sobre una acantilado, una serie de cosas, a esa persona también hay que darle un trato, de politraumatizado. Como bien ha comentado el doctor Luis, hay que valorar siempre que teniendo una valoración de 3 metros y medio, ya debemos de considerar que esa persona en esa caída tiene que tener o puede tener una lesión y como tal hay que tratarla, hay que inmovilizarla y a partir de ese momento, obviamente, trasladarla al centro de referencia. Aquí seguimos trabajando más. Sí, bueno, el planteamiento de esta diapositiva no era otra que tenemos una persona en agua, se le va a buscar una inmovilización cervical, sea la que sea, se le va a poner un tablero espinal para empaquetarlo concretamente en el agua. Si se dan cuenta, la trayectoria, conforme se está moviendo, una imagen vale más que 1000 palabras. Luego, a esa persona que la tenemos ya empaquetada en la tabla, automáticamente lo que vamos a hacer es una transferencia, sacarla fuera. Aquí hay perros, en este caso este tipo de perros, que también trabajan en el rescate acuático, pero bueno, en un principio suelen hacer los propios rescatistas. Y lo que sí que queremos transmitir con esta diapositiva, y termino, es que, si se dan cuenta, la persona la hemos, digamos, inmovilizado en el agua y ya empaquetada en el agua vamos a hacer una transferencia sin moverla. De hecho, desde el agua la hemos pasado a embarcación y de embarcación, si veis la diapositiva que tenemos a la parte de arriba, en la derecha, esa persona está empaquetada, la estamos pasando de la embarcación a muelle, para que el muelle ya la recoja una ambulancia y automáticamente la lleve a hospital. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que inmovilizar completamente en las mejores condiciones que se pueda, donde se da, como he comentado antes, el accidente. Y por mi parte, bueno, hacer una pequeña, como he comentado, una pequeña exposición de que el accidente de tráfico está ahí, que tenemos que ser muy prudentes de cara a la inmovilización. No es cuestión de llegar y recurrir a sacarlo lo antes posible, sino en la medida posible es dejarlo a los profesionales y si no, intentar marcar unas pautas de no generar más lesión de la que se tiene. Por mi parte, nada más que aplicarles. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.